Bienvenidos, vaqueros y vaqueras, a este rincón olvidado del senderos polvorientos del oeste, donde el sol quema como un hierro candente, como si quisiera liberarse de su cuerpo robusto. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño tan apretado que parecía doler, y su rostro, redondo y pálido, no mostraba emoción alguna. Pero sus ojos. Había algo en ellos que inquietaba a Josiah, un brillo afilado como el filo de una navaja escondida bajo una falda. No era la mirada de una novia resignada a un matrimonio forzado, sino la de alguien que cargaba un secreto pesado, un peso que podía aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Josiah intentó ignorarlo, pero esa mirada lo perseguía. Un recordatorio constante de su deber, pero también de su fracaso. La sequía, como un ladrón silencioso, había robado todo: el pasto, el agua, el ganado, y casi la voluntad de Josiah de seguir luchando. Recordaba las mañanas frías en las que él y Caleb cabalgaban juntos, revisando el ganado. El aire fresco llenando sus pulmones, mientras el sol apenas despuntaba. El olor a cuero lleno, el sonido de los cascos contra la tierra. La risa de Caleb cuando un ternero se tambaleaba por primera vez. Un hombre no es nada sin su tierra, le había dicho Caleb una vez, limpiando el sudor de su frente con un pañuelo desvaído. Esas memorias eran como cuchillos cortando profundamente en el corazón de Josiah, y cada día que pasaba en el rancho vacío parecía apretar más la herida. El polvo acumulado en las herramientas oxidadas, un recordatorio de su impotencia. Fue en el salón de Murphy, un tugurio lleno de humo y hombres con rostros curtidos por el sol, donde Harlan Boss hizo su oferta. El salón era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, con paredes manchadas de tabaco, mesas marcadas por navajas y el olor a whisky barato, tabaco rancio y sudor impregnando el aire, el tintineo de los vasos contra la barra, el crujir de las botas en el suelo de madera y el murmullo de las conversaciones susurradas eran los únicos sonidos que rompían el silencio tenso. Los hombres que llenaban el lugar, con sus sombreros ladeados y cigarrillos colgando de los labios, eran sombras de lo que alguna vez habían sido. Vaqueros, mineros, rancheros, todos aplastados por la sequía y el poder de Boss. El salón olía a desesperación, a sueños rotos y a la amarga resignación de hombres que sabían que no había escapatoria. El aire estaba cargado con el aroma a tabaco mascado, cuero viejo y el leve rastro de pólvora que parecía impregnar las ropas de los hombres. Las lámparas de aceite parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, y el crujir de las tablas bajo las botas de los parroquianos era un recordatorio constante de la fragilidad de este lugar, un refugio temporal en un mundo implacable. Harlan Boss era la sombra que cubría Río Rojo Valley, un hombre cuya riqueza y poder se construían sobre mentiras y sangre. Sus dientes de oro brillaban como monedas en la penumbra del salón, y sus ojos fríos observaban a Josiah como un lobo acechando a su presa. Los hombres en el salón contuvieron el aliento, sus miradas clavadas en Josiah, sabiendo que estaba acabado, que su rancho colgaba de un hilo. Sabían que un hombre desesperado no tiene opciones. Boss se inclinó sobre la barra, su sombrero de ala ancha proyectando una sombra que parecía engullir la luz. Y su voz, aunque suave, tenía el peso de una sentencia de muerte. «Cásate con mi hija, Beatrice», había dicho, su tono suave pero cargado de amenaza como el silbido de una serpiente antes de atacar. «Te daré la mejor vaca reproductora del territorio. No es una belleza, pero tiene un buen corazón, ¿y tú necesitas ganado más que orgullo?» Josiah había mirado su vaso vacío, el whisky ya evaporado como su esperanza. El peso de las miradas de los hombres lo aplastaba. Cada par de ojos, un recordatorio de su caída. El olor a tabaco y licor quemaba sus pulmones. La mente de Josiah giraba como un torbellino. Recordó los rumores que había oído en el salón. Historias susurradas en las noches llenas de whisky sobre una joven que murió de fiebre en una cabaña solitaria lejos de Dusty Gulch. Nunca había prestado atención. Recordó a Samuel Thorne, un hombre robusto con una risa fácil que había visitado el rancho Blackwood años atrás para negociar un trato de pastoreo.
Samuel había hablado de su hija menor, Clara, con orgullo, diciendo que era más lista que cualquier hombre en el valle, pero también había mencionado los derechos de agua, un tesoro más valioso que el oro en estas tierras áridas. Josiah recordaba cómo Samuel había descrito el cañón con su arroyo cristalino rodeado de sosis, un oasis en medio del desierto. El agua es vida. Josiah había dicho Samuel. Su voz llena de convicción mientras señalaba el horizonte, donde las colinas rojizas se alzaban como guardianes silenciosos. Quien controla el agua, controla el valle. Ahora, esas palabras resonaban como una advertencia que Josiah había ignorado. Recordó el día en que Samuel llegó al rancho, su caballo cubierto de polvo. Su sonrisa amplia, mientras desmontaba y estrechaba la mano de Caleb. Habían hablado durante horas bajo el roble frente a la cabaña, el sol poniéndose detrás de ellos, tiñendo el cielo de rojo y oro. El olor a café recién hecho y el sonido de los grillos llenaban el aire, y Josiah, entonces un joven, escuchaba desde el porche, soñando con el día en que él mismo dirigiría el rancho. ¿Estás mintiendo?, preguntó Josiah, aunque en el fondo sabía que no era así. Su voz temblaba ligeramente, traicionando el miedo que crecía en su interior. Aquí está la prueba. Clara golpeó los papeles con fuerza, haciendo temblar la mesa y enviando una nube de polvo al aire. Testigos que vieron a vos manipular la silla de mi padre, asegurándose de que el caballo lo arrojara en el cañón. Registros bancarios que muestran que falsificó la transferencia de los derechos de agua. Cartas de Beatrice, mi hermana, que descubrió sus crímenes antes de que la envenenara. Cada palabra era como una bala perforando las defensas de Josiah, obligándolo a enfrentar la verdad de lo que había aceptado al casarse con esta mujer. Los papeles estaban cubiertos de garabatos apretados, algunos escritos con tinta desvaída, otros manchados por el tiempo. Había declaraciones juradas de vaqueros que habían trabajado para Samuel, cartas de Beatrice a un abogado en Tombstone, y registros bancarios que detallaban transacciones sospechosas. Todo apuntaba a Harlan Boss, el hombre que había convertido Río Rojo Valley en su feudo personal. Josiah podía imaginar a Boss, sentado en su mansión en las afueras del pueblo, con su sombrero de ala ancha y sus dientes de oro, riendo mientras manipulaba a todos a su alrededor. Recordó una noche en el salón, meses atrás, cuando Boss había entrado con sus hombres, el aire cargado de tensión, mientras los vaqueros bajaban la mirada, temerosos de cruzarse con sus ojos fríos. El olor a whisky y tabaco había sido abrumador, y la risa de Boss había resonado como un trueno, un sonido que hacía temblar a los hombres más valientes. Entonces, ¿por qué casarte conmigo? ¿Por qué esta farsa? Clara se acercó, su mirada tan intensa que parecía perforarlo, como si pudiera ver a través de su alma. Porque vos es paranoico. Mantiene guardias armados a su alrededor día y noche. Nunca está solo. Pero esta noche, pensando que su hija problemática está casada de forma segura, estará en el salón de Murphy, bebiendo. Celebrando, Valnerev. Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro que cortaba el aire como un cuchillo. Beatrice iba a exponerlo. Descubrió el asesinato de mi padre y amenazó con ir al Marshall Territorial. ¿Vos la envenenó? Lo hizo parecer fiebre. Clara hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y Josiah pudo ver el peso de su pérdida. Un dolor que él mismo conocía demasiado bien. Recordó a su madre, Abigail, que había muerto de fiebre cuando él era niño. Su rostro pálido y sudoroso en la cama, el olor a hierbas medicinales llenando la cabaña, mientras Caleb sostenía su mano, susurrando promesas que no podía cumplir. Ese recuerdo, enterrado durante años, resurgió con una claridad dolorosa, y Josiah sintió una conexión inesperada con Clara. Un eco de su propio dolor, el estómago de Josiah se revolvió, y un sabor amargo subió a su garganta. Recordó las noches en que su propio padre, Caleb, había advertido sobre vos. Ese hombre es un lobo con piel de cordero, decía Caleb, escupiendo al suelo con desprecio. Su llevará todo lo que amas si no tienes cuidado.
Josiah había ignorado esas advertencias pensando que podía manejar a Boss. Sacó un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido claro que brillaba a la luz de la vela, como si contuviera la muerte misma. No necesito tu ayuda para matarlo. Necesito tu ayuda para asegurarme de que pague. La vista del frasco hizo que la sangre de Josiah se helara. Sus manos se apretaron en puños y dio un paso atrás, sintiendo la pared de madera áspera contra su espalda. Clara, sea lo que sea que estés planeando. Justicia. Josiah lo interrumpió, metiendo el frasco en el bolsillo de su vestido con un movimiento rápido y preciso. Vos asesinó a 2 personas y robó todo lo que mi familia tenía. Esta noche paga. Josiah dio un paso hacia la puerta, su mano buscando el pomo, desesperado por escapar de la trampa en la que había caído. No seré parte de esta locura. Clara sonrió, pero no había alegría en su expresión, solo una determinación fría que lo hizo estremecer. Ya lo eres. Estás casado con su hija, recuerda. Cuando encuentren su cuerpo mañana, serás el primero al que sospechen. Todos saben lo desesperado que estabas. La trampa era perfecta. Josiah finalmente entendió por qué Clara había parecido tan divertida durante la ceremonia, porque sus ojos brillaban con algo más que nervios. No se había casado con él por amor ni por necesidad. Lo había usado como un peón en su juego de venganza, un juego que podía costarle todo. Ella no tenía idea de que él había estado esperando un momento como este, no este escenario exacto, pero algo que le diera la oportunidad de saldar su propia cuenta con Harlan Boss. Recordó la noche en que los hombres de Boss llegaron al rancho Blackwood, sus rostros cubiertos con pañuelos, sus rifles brillando bajo la luna. Habían robado su ganado, dejando solo polvo y desesperación. Su capataz, un hombre leal llamado Amos, había intentado detenerlos corriendo hacia el corral con un rifle en la mano, gritando para ahuyentar a los ladrones. Pero una bala perdida lo alcanzó en el pecho y Josiah aún podía escuchar el sonido de su cuerpo golpeando el suelo, el grito ahogado mientras la vida se le escapaba. Había enterrado a Amos bajo un roble solitario, el viento ululando a su alrededor, el olor a tierra fresca y sangre impregnando el aire. Había jurado entonces que Boss pagaría, pero no con sangre, con justicia. Esa noche, mientras cavaba la tumba de Amos con la tierra seca pegándose a su piel y el olor a sangre aún en el aire, Josiah había comenzado a planear. Había contactado a vaqueros leales, hombres que también habían perdido algo por culpa de Boss. Tierras, ganado, familias. Había pagado al curandero Diego Morales para que le proporcionara información. Y había reunido pruebas de los crímenes de Boss. Documentos falsificados, sobornos a oficiales corruptos y testimonios de testigos que temían hablar en público pero confiaban en Josiah en privado. Había esperado pacientemente, sabiendo que Boss era intocable mientras tuviera a hombres como el Marshal Silas Klein en su nómina. Pero ahora, con Clara en su cabaña, sosteniendo un frasco que creía mortal, Josiah vio una oportunidad para acelerar su plan. Recordó las noches que pasó revisando documentos a la luz de una lámpara de aceite. El olor a queroseno llenando la cabaña, sus manos temblando mientras leía testimonios de hombres que habían visto a Boss manipular elecciones, sobornar jueces y enviar a sus matones a aterrorizar a los rancheros. Cada pedazo de papel era una pieza de un rompecabezas que prometía derribar al tirano. Estás cometiendo un error, dijo Josiah, su voz baja pero cargada de certeza, mientras se apoyaba contra la pared fingiendo una calma que no sentía. Clara lo miró, sus ojos entrecerrados, evaluándolo como si fuera un adversario en un duelo. El único error que cometí fue pensar que entenderías. Se acercó a la puerta, la llave brillando en su mano, bajo la luz de la vela. Quédate aquí. Cuando vengan a hacer preguntas mañana, diles que tu esposa fue a visitar a su padre una última vez antes de empezar su nueva vida. Clara, espera. La voz de Josiah era calma, casi suave, pero tenía un filo que hizo que ella se detuviera. Antes de irte, hay algo que debes saber sobre ese frasco. Ella se congeló, su mano en la cerradura, el metal frío contra sus dedos. ¿Qué? No es veneno.
Josiah se sentó de nuevo en la cama. Su postura relajada por primera vez en toda la noche, aunque su corazón latía como un tambor. Es agua coloreada con un poco de sal. El rostro de Clara palideció, sus ojos abriéndose con incredulidad, y por un momento pareció que el suelo bajo sus pies se había desvanecido. Eso es imposible. Lo compré del curandero en Tombstone. Me garantizó que mataría a un hombre en minutos. Josiah sonrió, una sonrisa lenta y confiada que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. El curandero, Diego Morales, trabaja para mí. Lo hace desde hace 6 meses, desde que empecé a rastrear a todos los que querían a vos muerto. Clara sacó el frasco de su bolsillo, sosteniéndolo frente a la vela como si pudiera ver la verdad en el líquido claro. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando la furia y la confusión que la consumían. Me has estado vigilando. No eres la única a la que vos destruyó, Clara. Josiah se puso de pie, su voz endureciéndose como el acero. Esa vaca, Luna, que me dio como dote, pertenecía a mi familia antes de la sequía. Vos compró mi deuda del banco y ejecutó la hipoteca antes de tiempo. Luego envió a sus hombres a robar mi ganado en la noche, dejándome con nada. Recordó esa noche el relincho de los caballos, el olor a pólvora, el grito de Amos mientras caía. La luna había sido testigo de su pérdida, y las estrellas parecían burlarse de su impotencia. Había jurado entonces que vos pagaría, pero no con sangre, con justicia. Recordó cómo había encontrado el cuerpo de Amos al amanecer, su rostro pálido bajo la luz fría, el suelo empapado de sangre, el olor a muerte mezclado con el polvo del corral. Había cavado la tumba con sus propias manos, cada palada un recordatorio de su fracaso, el viento ululando como un lamento por su amigo perdido. Entonces, ¿por qué detenerme? ¿Por qué no dejarme matarlo? Clara apretó el frasco con tanta fuerza que parecía que podría romperlo. Porque colgarlo sería demasiado rápido. Josiah caminó hacia la ventana, mirando hacia el pueblo donde las luces del salón de Murphy parpadeaban en la distancia como faros en un mar de oscuridad. Quiero que pierda todo lentamente, como nos hizo perder todo a nosotros, su tierra, su ganado, su poder. Quiero que muera como un hombre roto, no como un mártir. Clara apretó los labios, su plan desmoronándose como arena entre sus dedos. Los papeles, los testigos, son reales, lo sé. He estado recolectando mi propia evidencia contra vos durante meses. El asesinato de tu padre fue solo uno de sus muchos crímenes. Josiah se giró hacia ella, su mirada firme, aunque su corazón aún latía con fuerza. El Marshal territorial, el verdadero, está en camino. Llegará mañana con órdenes federales. Me usaste, susurró Clara, su voz temblando de rabia y derrota, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. Nos usamos mutuamente. Josiah abrió la puerta, el aire fresco de la noche entrando en la habitación, llevando consigo el olor a tierra y mezquite. La diferencia es que mi plan no termina con ninguno de nosotros en una soga. Clara se hundió en la silla, el peso de su venganza fallida aplastándola. Los papeles esparcidos sobre la mesa como un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos, retumbando en la distancia, los hizo congelar a ambos. Vienen por nosotros, respiró Clara, sus ojos llenos de pánico, mientras se levantaba de un salto. Josiah miró por la ventana, su voz cargada de furia. ¿Qué hacemos? Clara apretó los papeles contra su pecho, su voz apenas un susurro en la oscuridad. El sótano. Está escondido bajo las tablas del suelo, en la cocina. Josiah tomó su rifle de la pared, verificando las balas con movimientos rápidos y precisos. Cada clic del arma un recordatorio de lo que estaba en juego. Toma la evidencia y escóndete. No salgas hasta la mañana, pase lo que pase. ¿Y tú? Voy a darles lo que vinieron a buscar. Josiah cargó el rifle, sabiendo que tenía 6 balas contra 6 hombres. No eran las mejores probabilidades, pero había sobrevivido a peores en la guerra.
cuando el humo de la pólvora y los gritos llenaban el aire y el olor a sangre y metal quemado se pegaba a su piel. Recordó una noche en la guerra, atrapado en un campo abierto, el suelo temblando bajo el fuego de los cañones, el olor a pólvora y sangre impregnando todo. Había sobrevivido entonces, y juró que sobreviviría ahora. Clara dudó, sus ojos buscando los de él en la penumbra, el miedo y la determinación luchando en su mirada. Josiah, te matarán. Tal vez. Pero si huyo, vos gana. Tu padre queda sin justicia. Mi rancho queda robado. El asesinato de Beatrice queda impune. La miró, su voz firme a pesar del miedo que le apretaba el pecho como un lazo. No dejaré que eso pase. Cada plan que había trazado durante meses había sido traicionado. Todos están comprados por ti, dijo Josiah en voz baja, su mirada fija en vos, sus ojos ardiendo con una furia contenida. Hombre listo. Vos desmontó su rifle en la mano, su sonrisa torcida, mostrando sus dientes de oro. ¿Pensaste que podías vencerme? Llevo 20 años controlando Río Rojo Valley. Sé de cada movimiento antes de que ocurra. Pero vos, confiado en su victoria, cometió el mismo error que con el padre de Clara, subestimó a un hombre sin nada que perder. Josiah levantó su rifle, pero no apuntó al corazón de vos. En cambio, fijó la mira en la antorcha que sostenía, sabiendo que un disparo preciso sumiría el patio en la oscuridad, dándole la ventaja. Cometiste un error. Harlan, dijo Josiah, su dedo en el gatillo, su voz firme como el acero. ¿Cuál? Asumiste que pelearía limpio. Disparó y la antorcha explotó en una lluvia de chispas. El aceite ardiente salpicando la camisa de vos. El hombre retrocedió tambaleándose, golpeando las llamas con las manos, mientras sus hombres gritaban y disparaban a ciegas en la oscuridad. Josiah se lanzó detrás del abrevadero, el agua fría empapando su ropa, mientras las balas silbaban sobre su cabeza, astillando la madera y levantando nubes de polvo. El caos llenó la noche. Los gritos de los hombres de voz mezclándose con el relincho de los caballos y el rugido de los disparos. Josiah se arrastró hacia un montón de leña, usando la oscuridad como escudo. Su voz resonando con autoridad como un trueno en el desierto. Esto es una investigación federal. El Marshal Klein, el traidor, intentó huir, su caballo relinchando mientras giraba. Josiah y Clara se quedaron en el patio. El aire fresco de la noche aliviando el calor de la batalla. El rancho seguía en ruinas, las cercas rotas y los corrales vacíos. Pero la caída de vos había abierto una puerta a la esperanza. La sequía no había terminado, y su matrimonio seguía siendo una farsa, pero el reinado de vos había terminado. ¿Y ahora qué? Preguntó Josiah, su voz cansada pero impregnada de una chispa de esperanza, mientras miraba las estrellas que salpicaban el cielo. Clara lo miró. Una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez, suavizando las líneas duras de su dolor. Ahora reconstruimos, juntos, como Beatrice hubiera querido. Josiah asintió, mirando a la mujer que había entrado en su vida como una extraña y ahora era su aliada. En el corazón del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas, encontraron algo más valioso que una vaca. Un paso hacia la reconstrucción del rancho Blackwood, y Josiah sentía el peso de su padre aliviado con cada nuevo mugido que resonaba en el corral. Pero la verdadera victoria no estaba en la tierra ni en el ganado. Estaba en la alianza forjada entre Josiah y Clara. Dos almas heridas unidas por el dolor y la determinación. Josiah recordaba las noches en que su padre le hablaba de la tierra, de cómo cada acre era un pedazo de su alma, un legado que debía protegerse a toda costa. Ahora, con Clara a su lado, sentía que podía honrar ese legado, no solo reconstruyendo el rancho, sino construyendo algo nuevo, algo más fuerte. Clara, por su parte, encontró en Josiah un compañero inesperado, alguien que entendía la profundidad de su pérdida y la fuerza de su voluntad. Había perdido a su padre y a su hermana, pero en Josiah encontró un eco de la familia que una vez tuvo.